Estamos en el piso con Gina Giraldo, founder de Orbita Comms, una agencia de PR, ¿sí?, que potencia a otras empresas a que puedan tener mayor visibilidad en el mundo que nos toca vivir entre las corporaciones y los negocios. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo estás, Darío? Gracias por invitarme. Muy, pero muy bien. Contanos un poco cómo está el mundo de la prensa hoy en la Argentina y en el mundo con el avance de las redes, y cómo vos lo ves con tantos años de experiencia. Las relaciones públicas tienen como uno de sus principales objetivos conectar a las empresas con los medios de comunicación, entre muchas otras cuestiones. Las redes sociales sin duda cambiaron muchísimo las reglas de juego y los modelos de negocio de los medios tradicionales, tal cual los conocemos. De hecho, lo podemos ver constantemente, cada vez es más habitual ver que los medios de comunicación tienen sus verticales dentro de las redes y hay una búsqueda profunda en hacerlo. Los modelos de negocio también están cambiando. Hace poco leí un reporte, no lo tengo a mano, pero se los puedo compartir, cómo bajó, por ejemplo, la pauta de empresas en medios de comunicación. Eso hace que nuestro trabajo, que habitualmente es mucho más orgánico y que se basa en el vínculo que nosotros tenemos con los periodistas, con los editores, nos esté enfrentando al desafío de tener que hacer otras búsquedas de información. Sin duda, a nosotros desde las áreas de relaciones públicas nos está planteando un desafío enorme. Particularmente yo trabajo en el sector de la tecnología, del sector blockchain, Web3 se llama como Bien. Concepto, que es la tecnología, digamos, que soporta la Web3 es la blockchain, se la conoce mucho por las criptomonedas. En el 2021 habrán escuchado NFTs, es una tecnología que es bastante interesante. Es totalmente descentralizada y los medios tradicionales no tienen tanto espacio para esto. Entonces, claro, es un desafío enorme que si nosotros yo hago consultoría, con lo cual tenés un cliente que quiere hablar de esto en los medios, es un desafío encontrar ese espacio, ese lugar, y en general son personas que tienen mucho para hablar de los mercados emergentes, de las tecnologías, de cómo esto puede ayudarlos cómo puede ayudar a las empresas, a los usuarios a tener mejor protección, mayor privacidad, mayor trazabilidad. Bueno, habrán escuchado con el caso Libra mucho con el concepto de trazabilidad por la blockchain y demás. Claro. De hecho, Libra es un caso un poco paradigmático para entender esta tecnología porque, no soy experta, quiero aclarar, pero nos sirve para entender que gracias a la blockchain y a la información pública se pudo desentrañar en cuestión de minutos cómo había sido el rug pull que se había hecho en ese momento. Recuerdan toda esta inversión y el retiro de los fondos y toda esta cuestión. Entonces, para nosotros el mundo de las comunicaciones está cambiando un montón. Hace poco participé como asistente en un congreso que organiza el Consejo de Relaciones Públicas. Y allí, pese a que la AI está haciendo, como digo yo, ya es un commodity, la AI es como que está en todos lados, pero está haciendo como un boom y demás, hay como una vuelta a lo humano, a lo relacional, a lo que nosotros trabajamos de eso, ¿no? Como que todo el tiempo nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos para incorporar en nuestro trabajo distintas herramientas de tecnología que nos permitan acelerar? Hay un montón de cosas que se pueden hacer en la diaria, en la interna, pero el vínculo que puedo yo tener con un periodista, la posibilidad de analizar, inclusive si la AI me está diciendo que hay temas de agenda que están hoy relevantes o no, yo los tengo que mirar, los tengo que analizar, claro. Porque el track record que yo tengo de haber leído, investigado o escuchado o participar de reuniones es muy importante para poder contrastar un montón de esa información y asesorar a los voceros con los que uno trabaja en estar en un medio. No sé si me fui un poco de la pregunta. No. Además, me quedo pensando que hay dos puntos. En el caso del mundo cripto, creo que hay mucho todavía para... La palabra ahora es evangelizar, pero en realidad no quiero llevarlo a eso, sino para educar a la gente del mundo cripto, porque, o sea, si bien hay un montón de gente en el mundo, de la población que no tiene interacción sí con las finanzas, pero que no sabe manejar las finanzas tradicionales, el mundo cripto es mucho más, y entender el tema de la descentralización, de que no haya un ente que regula, bueno... Todo eso hay que trabajarlo mucho para enseñar a la gente y que la gente tenga, digamos, a disposición
información para la toma de decisiones, sin duda. Eso por una parte. Y por otra parte, en la prensa, digamos, y la comunicación tradicional, digamos, no sé, de una botella, de una marca, de una bebida, de un nuevo alfajor o lo que sea, digamos, o la presencia en medios de una compañía, también hay que entender cuánto hay de genuino y de no genuino, y la verdad también de cuánto hay de notas. Me hicieron una nota en una revista, un semanario, ¿sí? Vamos a decir, en revista Gente, o me fui Caras, Forbes o cualquiera de esas. ¿Cuántas son infonotas y cuántas son reales? De llamo a la persona porque quiero saber, y cuántas es que la empresa pagó como inversión publicitaria, que no está mal. Pero detrás hay un ávido lector o alguien que lee, que dice, che, ¿y esto cómo es? Bueno, eso es interesante lo que traes a la mesa, porque nuestro objetivo siempre es lo que habitualmente se escucha orgánico. Claro. El concepto orgánico nosotros lo conocemos te diría antes que las redes, porque la idea del orgánico es esta posibilidad de, vos sos editora, y te presento, te cuento con quién estoy trabajando, qué aporte de valor informativo puedo darte con este vocero, este especialista y demás, ¿no? Todo igualmente está debidamente planificado para los clientes y demás. No es decir por decir, ni exponer voceros a decir cualquier cosa solo por estar en los medios. Digo, si vos pagas una pauta, cualquiera puede salir a decir lo que prácticamente quiere, si cumple con las pautas del medio, ¿no? Sí. Nuestro mayor desafío es estar ahí de manera natural y entendiendo que se está agregando un valor en eso. Y igualmente es re legítimo que se paguen publinotas, son publinotas. los advertorials estos. Está bien, y muchas veces funcionan, pero también hay que entender, ¿no? Quiero hacer una distinción. Nosotros vemos mucho y se suele confundir mucho la gestión de relaciones públicas con el marketing. Sí. Y son cosas distintas. El marketing tiene una gran capacidad de hablar de uno mismo, o sea, las marcas hablan de sí mismos, hablan de sus productos, escalan su difusión a niveles exorbitantes. Siempre depende obviamente de la industria y demás, ¿no? Hay cosas que son más masivas, no es el mercado de lujo es una cosa, Claro, sí. no sé, un exchange cripto es otra, ¿no? Obvio. Y en PR hacemos reputación. En PR trabajamos lo táctico. Obviamente puedes tener una muy buena entrevista y te va a leer un montón de gente, y además las redes te ayudan a que algo de alguna manera pueda escalar o viralizarse en el mejor de los casos. Lo bueno y lo malo también. Pero hay que entender esa distinción. Nosotros no estamos en la búsqueda de la masividad. Más aún, volviendo a tu pregunta inicial, en este contexto en donde es más fácil que levanten una nota porque hay un advertorial o no, o que las notas que salgan sean de interés general, obviamente hay una mirada de los medios de decir, bueno, tu marca, das algo relevante, y también tiene que ver, no es lo mismo Meli, digamos, Mercado Libre, que una startup que está recién apareciendo en el mercado. Hay un montón de variables que se ponen en juego. En el trabajo de consultoría es algo que nosotros también tratamos mucho de hablar con las empresas, de entender que no todo es prensable, que hay que esperar un poco, que para tener un mano a mano a veces con los periodistas hay que tener cierta preparación. Yo siempre digo que es como un upgrade hacer prensa. No es algo que se da dado. El momento cero. No, a veces no. Y sobre todo en industrias muy sensibles. Con industrias sensibles no solamente hablo de la cripto, que una conversación puede llevarse a lugares como mucho más profundos, sino también, por ejemplo, la ciberseguridad. Claro. La ciberseguridad es un pilar enorme de la tecnología. Le estamos dando nuestros datos todo el tiempo a todo el mundo. Claro, sí. Entonces, también vos, si liderás una empresa de ciberseguridad, tenés que estar debidamente preparado para poder tener eso. Y la verdad, es raro tener a alguien de PR sentado en un micrófono, en una radio, hablando de esto. Es re interesante, así que gracias. Es medio contar el truco del mago, pero es la realidad, digamos. Es por lo cual a nosotros nos contactan. Discúlpame que te interrumpí, pero ¿cómo se mide la gestión en ese caso? Porque en marketing podemos decir, bueno, se ve reflejada el éxito de la gestión con un aumento en las ventas, por ejemplo, entre otras cosas. En el caso de PR, ¿cómo medís el éxito de una gestión? Y nosotros nos planteamos algunos KPIs, estos como indicadores, digamos.
fueron cambiando. Hay todo un debate en la disciplina de decir, bueno, ¿cómo medimos lo que hacemos? Con medios que están cada vez con distintos criterios de difusión entre todos, digamos. En algún momento he tenido clippings. Clippings es la cantidad de notas que vos tenés en un mes, por ejemplo. Sí. He tenido clippings de 400 notas de una sola marca en algún momento. Ni hablar cuando estaba Telam. Que Telam te levantaba un tema y las repetidoras de todo el país te levantaban todo. Era bárbaro, o sea... he trabajado, por ejemplo, para la industria de la ciberseguridad, era fantástico porque la verdad que se podían comunicar un montón de cosas que no eran sobre la empresa, eran, por ejemplo, educar a las personas para para la protección de datos, por ejemplo, o venía el mes de la niñez y de repente era cómo evitar el grooming, el bullying y todo ese tipo de cosas, ¿no? Charlas en los colegios, ese tipo de cosas educativas. Exacto. Entonces, por ejemplo, pero hoy esos clippings realmente le quedan a las grandes marcas. Entonces, medimos en función de podernos plantear pequeños objetivos, reuniones, presencia en eventos. Yo no puedo decir que un KPI bueno para una marca son 10 notas en un mes o 300 notas en un mes. Creo que hay muchas variables que condicionan. Primero, de qué empresa estamos hablando. Te puedes contrastar con vos mismo también en ese análisis. Y hay como todo un contexto también que condiciona. Y también hay unos valores, hay algunas empresas con las que se trabajan también, que son empresas que nos ayudan a levantar todo ese clipping, porque humanamente es bastante complejo. Claro. Y te dan algunos datos que tienen que ver con el alcance de los medios, la cantidad de personas que habitualmente las o que mensualmente, impresiones. Las famosas impresiones de redes. Bueno, a nosotros se les llama reach en el mundo de PR, que es un estimado de la cantidad de personas que ingresaron a ese link, y además unos datos más que tienen que ver con el valor publicitario que hubiera costado si vos pagabas esa nota. Hay como un cálculo que ellos tienen hecho, que eso sí que es el truco del mago, y bueno, esa información nos lo dan. Pero bueno, hay todo un replanteo. Para nosotros, cualquier reunión hoy, con las agendas de todo el mundo, es un montón. Y realmente se valora un montón. Los clientes están muy agradecidos por eso, entienden el contexto, los ponemos muy en tema nosotros entendemos mucho. Nosotros estamos entre las marcas y los periodistas. Sí. Y tenemos que entender la realidad de los dos. Claro. Y en eso somos neutrales ahí, porque necesitamos entender que las redacciones están en una determinada condición, o si hay periodistas o no, si tienen tiempo o no, y nuestros clientes tienen también una necesidad de visibilizarse. Entonces estamos como tratando de empatar eso. Y muchas de las cosas que suceden tienen que ver con los vínculos que nosotros vamos como generando. Pero fundamentalmente nuestro objetivo siempre es darles visibilidad, desarrollar una reputación positiva, para que haya un buen sentiment. Nosotros llamamos como sentiment, que tiene que ver como con esa mirada percepción que hay sobre la marca. Exactamente. Y bueno, posicionar a las personas, a los voceros, a través de un montón de acciones que nosotros ofrecemos, que no son solo los medios, son también estar en eventos, vincularlos. Muchas veces hay empresas que vienen del exterior y no tienen todavía mercado desarrollado acá. Y muchas veces apoyan en las agencias de PR, por ejemplo, para expandir. ¿Qué hacen? Nosotros los conectamos con empresas que podrían mañana tener un partnership con ellos, inversores, cámaras, no sé, se me ocurre que una empresa, un exchange, por ejemplo, el Banco Central, la Cámara FinTech, los reguladores, ¿no? Claro. Como todas esas personas que están pensando cómo hacer más seguro para el usuario el advenimiento de estos exchanges, cómo regular todo esto, todas estas cuestiones que están pasando. Y nosotros, al trabajar en la industria, estamos muy pendientes de esos detalles. Que si se difunde algo, sea en el marco de la legalidad también. Advertimos todo el tiempo este tipo de cosas porque hay como una fantasía de... Bueno, llego, difundo y porque sí, bueno, y estás regulado, ¿dónde estás inscripto? ¿Cómo? Claro, tiene que haber un trasfondo de honestidad también para ustedes saber qué es lo que pueden transmitir. El compliance, para nosotros es re importante eso. Lo que pasó con los influencers, y personas reconocidas en el medio que fomentaban plataformas de juego que no estaban reguladas y que la justicia dijo, mirá,
que igual para mí está mal, ¿no? Lo que determinó la justicia, porque para mí tendrían que devolver la plata, primer punto, para obras digamos, para la lucha contra la ludopatía, y además hacer todos esos videos concientizando porque es más, ahora alguien que no sabe de eso, dice, mira qué bien, tal persona que está concientizando, sí, pero antes se la mandó por la plata, entonces es un tema ese. Sí, sí. Bueno, ahí entras a un tema que es la crisis, ¿no? Técnicamente se llama Issues Management, pero tiene que ver con eso. Cómo vos comunicacionalmente, al menos comunicacionalmente, salvás un poco esta situación. Hay situaciones que son medio insalvables, claro, que lo que haces es amortiguar la caída y nada más. Claro. Y en otros casos sí podés revertir todo un cuestionamiento, digamos. Y ahí también, de nuevo, hay industrias mucho más sensibles que otras, donde las empresas tienen que estar muy preparadas para eso. Hay protocolos, hay manuales internos, hay un montón de trabajo atrás. Para justamente salvaguardar la reputación de una marca frente a episodios de este estilo. Digamos que se anticipan, o sea, ya tienen preparado todo un montón por sí. Hay industrias más sensibles que otras en eso. Por ejemplo, bueno, mencioné ciberseguridad, pensemos las mineras, claro, pensemos el oil and gas, ¿no? La cripto también. Son empresas que es importantísimo y son además... es muy importante estar ayudándolos y acompañándolos en entender que las decisiones que toman también pueden tener un correlato en su comunicación. Y después hay cosas que no podés controlar. Digo, cualquier cosa que vos subís a tus redes personales, cualquiera puede comentar cualquier cosa y claro, bueno, ahí, ¿qué puedes hacer? Digamos. ¿Qué le dirías a una pyme, una pequeña pyme que dice, bueno, yo quiero hacer prensa, quiero hacerme más visible? Porque lo primero que aparecen es, no, bueno, te ponemos un community, o sea, alguien que te maneja las redes. Y para mí, es lo que opino personalmente y profesionalmente, son todos chapuceos que hacen, porque empiezan a no tener bien una paleta de colores, hacen lo que pueden y pierden tiempo y plata. Entonces, si una pyme viene, que en la Argentina hay un montón, y dice, bueno, yo quiero hacer prensa, quiero orgánicamente posicionarme, ¿qué tendría que hacer? Es importante que, creo que les dije, el PR, cuando vos te vinculás con los medios de comunicación, tenés que pensarlo como un pasito más en tu comunicación. Es decir, si vos te querés comunicar con periodistas, si querés que te dan una nota o sentís que tenés algo para aportar sobre la industria, no sé, ponemos una pyme de la industria de maderera. No sé, no conozco nada de la industria. Yo conozco un montón, dale. Yo nada, cero. Pero digo, vos sos una pyme que ofrece dentro de la cadena productiva de la industria, ofrece un cachito ahí. Supongamos que hay espacio, también es eso, ¿hay espacio en los medios para hablar de esto o no? Claro. Eso por empezar, digo, no se habla de todo, cada vez menos, chicos, porque piensen, recién entramos y estaba Clarín impreso ahí. ¿Cuántas veces hoy entramos a un lugar y encontramos un periódico impreso? Sí. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Y qué rige el clickbait? ¿No? Claro. Sí. Todo me lleva a tu primera pregunta. Eso rige también mucho. Entonces, bueno, volviendo a esto. Siempre es importante, y mi mayor recomendación es, si alguien viene, de nuevo, una pyme de la industria maderera, se acerca y me dice, quiero hacer prensa, ok. La primera pregunta que yo me hago y después le hago es, bueno, ¿y qué haces? ¿Y dónde estás difundiendo? El piso de comunicación que tenés que tener, que es, no sé, una buena web, redes sociales, estoy haciendo generalidades, ¿no? Hay que ver cada caso porque esto no es receta. Sí. Hay un piso de comunicación que tenés que tener más o menos andando. Después analizás su track record, si tuvo algún episodio complejo, quiénes son los founders, qué hacen, y si efectivamente pueden ofrecerlo o no. Digo, en contra de mi propio negocio puedo decir, no todo es prensable. Claro. No todo el mundo requiere de eso. Entonces, por ahí es un PR que no va a los medios, pero sí a los eventos. Por ahí se pueden pensar otro tipo de acciones que tengan que ver con estar, con vincularse. Realmente hay algo que hablamos con muchos colegas, es que a lo largo de estos últimos años se relacionó mucho las relaciones públicas solo con estar en los medios y hacer prensa. Claro. Y es un cachito, es solo un cachito. El relacionamiento que se pueden ir generando. Nosotros trabajamos en investigar con quién te podés vincular. Claro. Claro. Entonces, bueno, mi recomendación, más allá de todo esto que digo, es planificar. Perfecto. Son planificaciones que, es verdad, no siempre se cumplen, pero a vos te da un norte. Obvio. Y te da un camino, y es un camino donde vos después podés ir haciendo ajustes. Porque si vos agarrás y pones
vamos a las redes sociales, un flyer que promociona, después una foto tuya, después subís una historia de un gatito porque tracciona, ni idea. No hay narrativa, no hay historia. No hay una historia tal cual. No hay nada, un nexo conector entre... Y en eso de planificar es el famoso storytelling, qué decimos de nosotros, y también sumamos algo que es bastante también del marketing, que es el story doing, que ahí emparenta un poco esto que decíamos. Cuidemos nuestra reputación, hagamos lo que decimos que hacemos, ¿no? Un poco eso. Sí. Y también, más allá de la comunicación hacia afuera, ¿ustedes también se dedican a la comunicación interna en las empresas? No hacemos comunicación interna, pero hay muchísimas consultoras que lo hacen y realmente ayudan un montón. Hay empresas que son muy grandes y que tienen estructuras, en algunos casos globales y en otros casos nacionales, pero gigantes, donde tenés gente por todos lados. Por ejemplo, el contexto pandemia obligó a desarrollar un montón de estrategias de comunicación interna que no existían. Claro. Ahora estuve leyendo bastantes artículos, hará 1 año y medio, empiezan a haber cada vez más artículos que hablan de la vuelta a las oficinas, la resistencia de los empleados a eso, de empleados que dicen, pará, yo me fui a vivir acá a 30 kilómetros, yo no piso Capital, o, bueno, Capital es porque es medio... porteño centrista el artículo, pero digo, se armaron su vida en función de... Puedo trabajar desde cualquier lado. Exacto. Hay como un cambio y estas cuestiones culturales de las empresas también es re importante tenerlas en cuenta. ¿Cómo son las empresas? Y a veces nosotros siempre decimos que si vos no tenés a tus equipos bien, un llamado telefónico te puede matar la reputación. Sí. Eso se ha visto mucho hace muchos años, no ahora, en el ámbito de las telecomunicaciones. En el ámbito de las telecomunicaciones, donde se mataban haciendo enormes campañas y la verdad unos brandings espectaculares, las mejores agencias, y la atención era pésima. Es más, les cuento, yo fui atención al cliente de una marca muy importante y atendía de 6 de la mañana a 12 del mediodía y es muy salvaje el sistema, digo. Entonces, es como, bueno, nada. Bien. Orbita Comms. ¿En dónde te encuentran? Gracias. En orbitacoms.agency. Sí. Bien, muchas gracias, Gina, por ustedes por acompañarnos invitarme, esta mañana. un placer. Gracias.